Una de las cosas sobre la que más a menudo me consultan aquellos líderes de empresas e instituciones con las que trabajo es cómo poder motivar a sus colaboradores. Y es absolutamente legítima esta preocupación porque, sin lugar a dudas, la motivación se constituye en una de las responsabilidades primarias de todo aquel que conduce. En esta clase vamos a conversar sobre lo que significa el fenómeno motivacional y te voy a compartir cuáles son las ideas fundamentales para poder desarrollar una acción motivadora eficaz sobre tus colaboradores y, por qué no, también sobre vos mismo, porque, como vamos a ver, todo esto tiene mucho que ver con el autoconocimiento personal. Pero bueno, vamos a arrancar desde lo más básico. ¿Qué es la motivación? ¿Qué entendemos por motivación? Podríamos dar múltiples definiciones sobre esto, pero vamos a optar por una muy sencilla. Vamos a decir que la motivación es el impulso emocional que nos hace salir de nuestra zona de confort, es decir, de aquel espacio emocional que ocupamos, de nuestras rutinas, de aquellas cosas que nos satisfacen y aquellas que no, aquello que de alguna manera se constituye en nuestro estar habitual y buscar nuevos estados de bienestar crecientes. La motivación, lo primero que tenemos que decir, es un estado personalísimo y absolutamente subjetivo. Es muy importante que tengamos esto en cuenta porque, más allá de que podemos construir muchas teorías acerca de cuáles son los factores que habitualmente movilizan el comportamiento humano, cuando hablamos de motivación tenemos que tener en cuenta que, más allá del valor de referencia que sin duda tienen esas teorías, lo que para uno es motivación, para otro puede ser algo totalmente distinto, aún en las mismas condiciones y siendo sometidos a los mismos estímulos. Por eso, obviamente, vamos a tener que trabajar el factor motivacional respecto de nuestros colaboradores, atendiendo a cada situación particular. Ya vamos a volver sobre esto en apenas unos minutos. Pero digamos que si tuviésemos que explorar un poquito más cómo se produce este impulso emocional del que hablábamos, otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta es que la motivación siempre es un proceso cíclico, es decir, no hay un impulso motivacional que dure para siempre, sino que permanentemente debe reiniciarse. De esto surge una cuestión fundamental, que es que aquellos que tienen la responsabilidad de sostener la motivación de una persona, de un equipo de trabajo, de una organización, permanentemente deberán estar generando nuevas acciones que mantengan fresco estos impulsos. Ese ciclo emocional que llamamos motivación, como decimos, arranca de una zona de confort. La zona de confort, como decíamos recién, es aquel estado que una persona ha alcanzado cuando está inmerso en una serie de rutinas que de alguna manera signan su cotidianeidad. Hay seguramente muchas de esas cosas, de esa rutina que les son agradables y otras que no. Pero aquellas que no les son agradables no tienen la suficiente fuerza como para movilizar a esa persona a salir de allí. Entonces, lo que necesitamos es que se genere un estado de insatisfacción. Ese estado de insatisfacción se puede generar internamente a partir que el propio individuo toma conciencia de que no se está desarrollando en la plenitud que sus posibilidades le darían, o puede generarse externamente cuando un otro le hace tomar conciencia de dicha situación. A partir de ahí, estando instalada, siendo explícita esta situación de insatisfacción, lo que tenemos es un estímulo. Es algo que rompe con esa inercia,
que también puede generarse externa o internamente y hace que la persona comience a accionar. Accionar en función de un determinado logro que quiera alcanzar. A partir de ello, su acción puede conducir en dos grandes direcciones. O se genera el fracaso en torno a ello, lo cual es un problema porque obviamente va a generar una frustración. Esa frustración a veces hace que la insatisfacción se acreciente y se inicie un nuevo ciclo, pero a veces lo que hace es sencillamente llevar al individuo a un estadio de depresión respecto del cual va a costar mucho más, por supuesto, rescatar. Pero ¿qué pasa cuando nuestra acción genera el éxito? Y por eso hablábamos de lo cíclico del proceso. Pues al cabo de un tiempo, el individuo volverá a estar en una zona de confort con todo lo que ellos decíamos hasta que nuevamente se acreciente esa situación de insatisfacción. Y este proceso se repite en forma permanente. Algunos ciclos motivacionales pueden ser más cortos, otros pueden ser más largos. Obviamente, en nuestro rol como líderes, lo que vamos a tratar es de prolongar todo lo que podamos los ciclos motivacionales de nuestros colaboradores. Hay dos ideas fuerza que tenemos que incorporar y que de aquí en más van a asignar el lenguaje que vamos a utilizar en este espacio. Vamos a hablar de incentivos cuando hablamos del estímulo que la persona recibe y vamos a hablar de recompensa cuando hablamos del logro concreto que obtiene después de su acción. Obviamente, incentivo y recompensa tienen que estar separados en el tiempo porque nadie se moviliza, nadie sale de su zona de confort cuando la recompensa es algo inmediato o es algo que tiene el alcance de la mano. En el mejor de los casos, generará un ciclo motivacional sumamente corto que no nos va a ser de utilidad en términos de aquello que pretendemos. Por supuesto, en torno a esto que estamos diciendo, que el ciclo motivacional depende de la naturaleza del incentivo y de la percepción que tenga el individuo. Obviamente, acá estamos hablando del valor, ¿sí?, subjetivo que cada persona le da tanto al estímulo que recibe como al logro al que aspira a alcanzar y la consecuente recompensa. Nuevamente, volvemos a poner énfasis en esto, en esta cuestión de la extrema subjetividad que guía el proceso. Pero vamos a avanzar un poco en esta cuestión y veamos un poco tres conceptos claves para entender aquello que vamos a llamar el mapa motivacional de un individuo, que, como decíamos, es algo muy personal y el primer gran desafío de todo líder es descubrir, poder mapear cuál es el mapa concreto que guía la motivación de una persona. Y las tres ideas claves son necesidades, expectativa y autoconfianza. La necesidad es la sensación de carencia, esa insatisfacción que la persona puede sentir en un determinado momento respecto de la situación que atraviesa o del lugar que ocupa. Las necesidades, como decíamos, son absolutamente subjetivas, salvo aquellas cuestiones básicas que tienen que ver con nuestros instintos de supervivencia, de seguridad en una situación extrema, las necesidades a partir de ahí son necesidades que solamente se expresan como tal en función del cristal con el que cada persona individualmente las mira. En otras palabras, algo que puede ser necesario para vos puede ser no necesario para mí, aunque a la vista externa parezca que estamos en la misma situación y que podemos llegar a demandar las mismas cosas. No todos tenemos nuestra misma percepción acerca de aquello que necesitamos. Por eso, necesariamente, tenemos que explorar cómo cada persona interpreta el estado de necesidad que puede atravesar en una determinada circunstancia. El segundo concepto clave en esto es
la expectativa. La expectativa tiene que ver con también una mirada personal y subjetiva acerca de lo que esa persona siente que puede satisfacer a partir de su acción. Es decir, la expectativa está directamente ligada con la recompensa que esa persona espera a partir del esfuerzo que realice. Si la persona considera que la recompensa que va a obtener no se condice con el estado de necesidad que tiene, si de alguna manera interpreta que aquello que puede lograr no cubriría por completo su demanda, lo más probable es que opte por quedarse dentro de su zona de comodidad y que no realice ningún tipo de esfuerzo. Total, aquello que va a alcanzar no le sirve por completo para cubrir eso que puso en un estado manifiesto como una necesidad. Y el tercer concepto clave para entender el mapa motivacional de una persona es cuál es el nivel de autoconfianza que esa persona tiene respecto de aquello que aspira como logro o de la recompensa que piensa obtener. Porque puede llegar a tener un estado de necesidad explícito, manifiesto, puede llegar a considerar en su expectativa que la recompensa que va a obtener es adecuada, que va a satisfacer esa carencia que siente, pero también puede ocurrir que esa persona no tenga la confianza en sí misma como para creer que puede llegar a alcanzar ese logro que le brinde la recompensa esperada. Para hacerlo muy sencillo, yo te podría decir, sí, sí, ok, yo necesito, no sé, adquirir determinadas bienes o llegar a determinado lugar dentro de esta organización. Si pudiese hacerlo, seguramente me voy a estar en un estado de bienestar superior, voy a ser más feliz con ello, pero no lo voy a lograr, porque creo que no tengo las condiciones, porque creo que el contexto no me favorece, porque creo que hay otros que en el camino me van a poner obstáculos que no voy a poder sobrellevar. En definitiva, hay una cuestión final de autoconfianza. Cuando nosotros tratamos, en definitiva, de dilucidar cómo es el mapa motivacional de esa persona, como veníamos denominándolo, deberemos indagar sobre ella, sobre qué cosas necesita, qué cosas piensa que le harían sentir mejor, cuál sería un estado superador de bienestar en aquellos aspectos hacia donde nosotros lo queremos movilizar. ¿Qué expectativa de recompensa tiene? ¿Qué es lo que espera lograr? ¿Qué cosas está absolutamente convencida que en caso de alcanzarlas le generarían ese estado de bienestar buscado? Pero fundamentalmente si cree estar en las condiciones y tener las capacidades para poder moverse hacia ese logro y obtener la recompensa buscada. Cuando hemos podido hilvanar estos tres elementos, cómo la persona percibe sus carencias, qué expectativas de satisfacción tiene respecto de ellas en función de las recompensas a obtener, y la creencia absoluta de su capacidad para lograrlo, tenemos un individuo absolutamente sensibilizado y permeable a recibir el incentivo que lo movilice en la dirección que le proponemos. Como decíamos hoy, los incentivos pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Los incentivos intrínsecos son aquellos que provienen del interior de cada persona. En este campo, inclusive podríamos hablar de la automotivación, ¿no? Lo que cada persona hace por sí mismo para mantener un impulso positivo hacia la acción, o son extrínsecos, se generan externamente, fundamentalmente a partir de los incentivos que otros nos proponen en torno a la movilización que se espera. ¿Por qué decíamos, y permítanme volver un escalón atrás,
en términos de una afirmación que hacíamos al principio, que parece súper oportuno que volvamos a ponerla sobre la mesa. ¿Qué pasa con los líderes y qué pasa con la acción motivadora? Bueno, está claro que el objetivo principal del liderazgo, como lo decimos habitualmente, es lograr que las personas den lo mejor de sí. Y desde este punto de vista, claramente se advierte que desarrollar una correcta acción motivadora es su principal función. En una buena medida, la capacidad de un líder, la calidad de su liderazgo, se apoya fuertemente en poder constituir un equipo o una organización con gente comprometida y absolutamente motivada en torno a lo que hace. Motivada, por supuesto, por sus propios intereses, pero también motivada porque esos intereses personales se alineen con un objetivo colectivo. No existen personas, permítanme que lo diga así, no existen personas que no posean motivación, o como muchas veces digo, a propósito de error, no existen personas, ¿sí?, que sean inmotivables. La motivación es algo natural del ser humano, es algo que está en nuestra esencia, es algo que hace a un instinto básico de la búsqueda del progreso y de la prosperidad. Lo que pasa que ya sea por cuestiones estrictamente personales o por cuestiones contextuales muchas veces, ahora vamos a dedicarnos también un poquitito a eso, es como que el fuego interior, si me permiten jugar con esta metáfora, que representa ese impulso emocional dentro de cada uno, fuera como un conjunto de brasas que todavía conservan el calor, pero que paulatinamente se van apagando. Por eso muchas veces observamos en el tránsito por nuestras organizaciones, o por cualquier tipo de entorno social, personas que parecen desganadas, resignadas a su cotidianidad, faltas de objetivos. De alguna manera, lo que ocurre con ellas no es otra cosa que el fuego interior se está apagando. ¿Qué es lo que hacen los líderes entonces? Generan una acción motivadora concreta, generan los incentivos necesarios para avivar ese fuego. Dicho esto, ¿qué es lo que debo tener en cuenta para una buena acción motivadora? Vamos a plantearnos primero tres conceptos generales que son básicos y que se condicen totalmente con varias cosas que veníamos insinuando. El primer concepto fundamental es: no se motiva a un desconocido. Si decíamos que la motivación es algo personalísimo, es algo que tiene que ver con nuestra subjetividad y toda esa cuestión que decíamos de la percepción de necesidades, de expectativas, nuestra autoconfianza, yo no puedo imaginar generar un incentivo que sea eficaz para alguien cuando lo estoy mirando de lejos o cuando el conocimiento que tengo sobre esa persona y todos esos factores que decíamos es muy superficial. Decididamente, si encuentro el incentivo correcto, va a ser más una cuestión azarosa que una cuestión que realmente me garantice por lo menos tener la esperanza de algún resultado concreto. Por lo cual, previo a imaginar cualquier tipo de acción motivadora, tengo que tratar de conocer todo lo que pueda sobre la persona a la que quiero motivar. Desde el diálogo, desde la charla informal, desde el estímulo de mi propia empatía, la observación, la contemplación de los dichos, de los actos de esa persona, voy trazando un mapa que va mucho más allá del espacio concreto de tareas o funciones que compartimos. Un segundo principio
fundamental a tener en cuenta también es que decididamente no es posible motivar a aquella persona que tiene la autoestima baja, que está atravesando un momento en el cual, por determinadas circunstancias, probablemente fuera inclusive del ámbito en el cual compartimos actividad, esa persona está muy, muy, muy bajoneada respecto de sí misma, totalmente falta de confianza, no se siente valorada. Bueno, decididamente por algunas de las cosas que inclusive ya habíamos dicho, no va a ser posible generar una acción motivadora. Con lo cual, cuando detectamos este tipo de situaciones, hay una tarea fundamental previa, algo así como el preparar la siembra, que tiene que ver con generar cuestiones que paulatinamente permitan que esa persona vaya recuperando su autoestima. Pequeños reconocimientos, delegación de responsabilidades, espacio donde esas personas puedan adquirir pequeños éxitos cotidianos, el sentirse contenido y valorado, brindar confianza, son aspectos que a partir de pequeños gestos que se dan en el día a día hacen que los líderes puedan comenzar a fortalecer la autoestima de sus colaboradores. De alguna manera, como decíamos, es preparar la siembra, arar el surco. También es cierto, y este es el tercer elemento importante a considerar, que tampoco podemos motivar a quien no es capaz de mirar a largo plazo. Como decíamos, la inmediatez de la recompensa respecto del incentivo no es un buen impulso motivacional. Si la persona no es capaz de proyectarse a sí misma más allá de su día a día, difícilmente podamos generar ciclos motivacionales sólidos y prolongados en el tiempo. Con lo cual, la tercera labor preparatoria, por decirlo de alguna manera, es comenzar a generar conversaciones y espacios que vayan llevando paulatinamente a la persona a poder pensarse a más largo plazo, independientemente de su día a día. Llevarla a espacios de diálogo en los cuales esa persona pueda reflexionar sobre sus necesidades a largo plazo, sobre sus objetivos vitales, sobre su propio proyecto existencial, aunque sea un camino arduo y aunque sea un camino que se va construyendo casi artesanalmente, termina siendo el tercer factor crítico para preparar el espacio motivacional. Tengamos entonces esto en cuenta. Como toda siembra, sigamos con esta metáfora, poder generar un estado motivacional positivo en alguien requiere de preparar el terreno para que arraiguen y crezcan las semillas que vamos a plantar con nuestros incentivos. Para esto tenemos que tratar primero de conocer lo más posible a esa persona, tratar de establecer la base de su mapa motivacional. Para eso tenemos que fortalecer la autoestima de esa persona a partir de nuestra acción y de los pequeños gestos cotidianos. Y finalmente tenemos que generar también pequeños impulsos acumulativos que vayan logrando que esa persona comience a acostumbrarse a pensar a más largo plazo para sí misma de lo que habitualmente lo hace. Cuando hemos alcanzado un, estos procesos no son espontáneos, ¿eh? Cuando hemos alcanzado un determinado nivel de sensibilización, determinado nivel de madurez, entonces podemos sí arrancar a generar incentivos concretos. Permítanme en esto hacer una advertencia. Cuidado, generar el impulso no es motivación. Las personas pueden llegar a tener determinados impulsos motivacionales, ¿sí? Que en un determinado momento la hacen moverse, pero son impulsos muy efímeros, casi como que les diría
que se agotan en sí mismos en el mismo momento o en muy pocos días a lo sumo. A veces una recompensa que al propósito parece muy atractiva, pero que inmediatamente o al poco tiempo la persona se da cuenta que está fuera de su alcance o que simplemente es una fantasía, inmediatamente va a generar el efecto contrario. Aquel impulso emocional que muchas veces puede aparecer frente a la amenaza o frente al miedo, también se diluye muy rápidamente e inclusive algo muy común en la sociedad contemporánea y en las organizaciones. El propio dinero, el propio premio monetario, que parecería ser casi como la receta universal al momento de generar un incentivo, si bien por supuesto tiene la ventaja de generar un efecto inmediato y generalmente importante, si la suma lo amerita, también tiene un ciclo muy corto y difícilmente sostenible en el tiempo. ¿Sí? El tema del dinero es, bueno, la persona en el momento que recibe ese premio, ese bono, ese aumento salarial o la forma en la que se materialice, tiene un estado emocional positivo, pero como todos sabemos y como yo digo habitualmente, el dinero se gasta demasiado rápido, es demasiado fungible y en muy poco tiempo esa persona, esa suma como que recibió adicionalmente, que recibió como premio, como que ya la tiene incorporada, ¿sí? A su nivel regular de gastos y de necesidades, con lo cual, en un determinado momento, como decíamos, claro, es muy fácil de generar, o por lo menos no requiere demasiado ingenio al momento de concebir un incentivo basado en lo monetario, el efecto, por supuesto, que va a ser inmediato, pero como un gran destello de luz que nos enceguece, muy rápidamente se va a apagar y la persona va a volver al estado anterior. Ojo con aquello que habitualmente en la terminología de la motivación se denominan los factores higiénicos. ¿Sí? Los factores higiénicos son aquellos que en un determinado momento, dentro de lo que es la condición de una persona, generan algo así como un efecto neutro. ¿Qué significa esto? Como decíamos recién, una compensación salarial pagada en tiempo y forma, un determinado trato cordial y respetuoso dentro del ambiente laboral en el cual esa persona se mueve, determinadas comodidades medioambientales, de infraestructura. Por supuesto que hacen agradable, ¿sí?, el tránsito de esa persona, pero hacen agradable el tránsito de esa persona dentro de su zona de confort. Por eso lo llamamos factores higiénicos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los factores higiénicos dejan de existir, cuando los factores higiénicos se transforman en una carencia, en un determinado momento la compañía para la que trabajo no me paga mi salario o lo paga tarde, o en un determinado momento mi jefe o algún superior me empieza a maltratar, o en un determinado momento me quedo sin oficina, sin materiales de trabajo, sin recursos mínimos, por supuesto que me voy a desmotivar. Es decir, mi estado de ánimo va a caer. Ahora, que esos factores estén presentes no significa que su presencia me va a motivar. En todo caso, me va a dejar en esa zona neutra, en esa zona de confort. Si yo quiero generar un impulso motivador genuino, voy a tener que ir más allá de los factores higiénicos y generar cosas que realmente superen las expectativas de ese día a día en el que se sumerge la persona. De allí que una acción motivacional que realmente sea sostenible. Recuerden en este sentido algo que veníamos diciendo, que era nuestro desafío de hacer que los ciclos motivacionales se prolonguen lo más posibles en el tiempo. Bueno, magnífico. Entonces vamos a tener que exceder
el marco de los factores higiénicos, o como decía algún reputadísimo psicólogo americano muy estudioso de este tema, superar lo que son los factores de deficiencia, es decir, aquellas cosas, Abraham Maslow me estoy refiriendo, superar los factores de deficiencia, es decir, aquellas cosas que solamente nos movilizan en situaciones de alta carencia, pero cuya presencia no nos impulsa a seguir creciendo. Una acción motivadora, eficaz y sostenible debe ir más allá de ello. Y es ahí donde tenemos que avanzar en el terreno del análisis de aquello que llamamos las necesidades más profundas de las personas. Cosa que tiene que ver con la personalidad de cada individuo. Algunas de ellas tienen que ver con nuestro propio temperamento, otras las vamos edificando en nuestras vivencias, en nuestra historia propia y se constituyen en rasgos distintivos de nuestro carácter. Algunos de los principales especialistas en el estudio de esta materia, Douglas MacLennan, decía que existen tres impulsos motivacionales básicos en el ser humano: la necesidad de logro, la necesidad de reconocimiento y la necesidad de poder. Todos, absolutamente todos, tenemos estos tres factores en nuestra personalidad. Lo que ocurre es que no todos los tenemos presentes en la misma dimensión, en la misma proporción, e inclusive a lo largo de nuestra vida puede ir cambiando en cada persona la prevalencia de uno y otro. Pero esto es un factor fundamental para completar ese mapeo motivacional del que hablábamos. Algunas personas, fundamentalmente, tienen prevaleciendo en ellas lo que llamamos su necesidad de logro. Son aquellas personas que naturalmente se sienten cómodas cuando se las enfrenta a nuevos desafíos. Son aquellas personas que necesitan afirmarse a sí mismas en aquello que pueden lograr, que viven sus éxitos desde un punto de vista de el propio reconocimiento personal, que necesariamente están buscando nuevas metas y que aquello que realmente las moviliza es, en definitiva, ponerse a sí misma y sus capacidades a prueba. Las personas que tienen este rasgo dominante son aquellas que naturalmente se van a sentir movilizadas cuando, por ejemplo, su líder les haga un planteo de este tipo. Bueno, yo sé que esto es muy difícil, pero también estoy convencido que vos tenés las condiciones para lograrlo. Esto te lo planteo como un verdadero desafío. Yo sé que vos tenés las capacidades para poder superar esta prueba, y este tipo de mensajes que activan esa necesidad de logro de las personas. En otros casos, lo que va a privar y lo que va a ser dominante son las necesidades de reconocimiento. En este tipo de personas, lo más importante es poder mostrar sus realizaciones frente a otros y que esos otros se sientan gratificados por ellas y que se lo reconozcan públicamente. Son las personas que se sienten permanentemente observadas por sus distintos entornos sociales, por sus colegas de trabajo, por sus jefes, por sus entornos familiares, sociales, y que se sienten plenas cuando son capaces de poder exhibir frente a ellos determinadas metas, el cumplimiento de determinadas metas, determinados logros, y reciben como respuesta un reconocimiento. Las personas que tienen este rasgo dominante son aquellas que son especialmente sensibles a los premios,
distinciones, galardones que se entregan públicamente, a las felicitaciones recibidas. Son aquellas personas que permanentemente necesitan que un otro les esté expresando su admiración, su reconocimiento, su beneplácito por aquellas cosas que llevan adelante. Finalmente, hay personas en las cuales lo que priva como rasgo dominante es la búsqueda del poder. Y la búsqueda del poder no necesariamente significa el poder de mando o el espacio jerárquico que ocupe o el rol de conducción o el poder influenciar a otros. No, no, implica también ser referenciado, implica fundamentalmente la autonomía. Las personas en las cuales priva este rasgo son aquellas que se sienten especialmente bien cuando se les concede nuevas responsabilidades, cuando se les deja tomar decisiones acerca de cómo hacen su trabajo, cuando inclusive sienten que se convierten en ese terreno en referencia para los otros. Por supuesto que no todas las personas tienen un único tipo, ¿sí? O un único rasgo dominante a lo largo de toda su vida o en todas las situaciones. Siempre va a haber uno que va a ser característico de su carácter y de sus conductas habituales, pero en ocasiones pueden emerger otros. Nuevamente, la observación, el diálogo, el poder contemplar, ¿sí? Empáticamente a las personas nos va a permitir descubrir cuáles son aquellas cosas que impactan positivamente sobre su ánimo y a partir de ahí poder construir un espacio donde podamos generar el tipo de incentivos que conecta con alguna de estas necesidades más profundas. Hasta aquí, entonces, lo que tiene que ver con los aspectos más característicos de lo que es el fenómeno motivacional y aquellos recursos y mecanismos que nos van a permitir poder encontrar, ¿sí? Ese camino para llegar al otro y poder generar los incentivos adecuados. Pero permítanme que comparta con ustedes algunas ideas más que hoy habíamos esbozado hace unos minutos. Nunca perdamos de vista que si bien la motivación es un fenómeno individual, y no perdamos nunca de vista esto, tengámoslo siempre presente, también es cierto que es un proceso muchas veces condicionado socialmente. A ver, todos nosotros en algún momento hemos sentido seguramente esas situaciones en las que decimos, bueno, yo estaba bien, pero llegué acá a este lugar y me pusieron de mal humor. O bueno, no sé por qué este lugar tiene mala vibra, o me contagia cosas negativas, me pincha, me saca de foco. Y esto es rigurosamente cierto. A la inversa, puede ser lo mismo. Hay espacios en los cuales personas que son especialmente negativas en su mirada, pesimistas, que están atravesando un mal momento dentro de determinados espacios con determinadas personas, en determinados grupos, parecen contagiarse de un estímulo positivo. Claro, obviamente esto no es algo definitivo, es algo que está circunscripto a esos contextos y tal vez a determinados momentos, pero de todas maneras no podemos dejar de tenerlo en cuenta. Por lo cual, si me permiten, creo que hay una tarea que podríamos decir complementaria, aunque no menor, que tienen que llevar adelante los líderes al momento de pensar en sostener la motivación de las personas que integran sus equipos. Y esto tiene que ver ni más ni menos con ayudar a aquellos colaboradores que le responden a combatir a las personas tóxicas. En todo grupo humano, en todo marco organizacional, existen personas resentidas, existen personas pesimistas, existen personas quejosas, envidiosas, celosos, indolentes, perfeccionistas, ¿sí? Que también contagian mucho más de lo que se imaginan mala vibra y decididamente debe ser
un compromiso de cada líder hacia su equipo ser, como digo habitualmente, inusualmente despiadado al combatir este tipo de comportamientos y este tipo de personalidades, porque realmente terminan convirtiéndose en un anclaje negativo para todos aquellos que se encuentran a su alrededor. Pero ¿qué pasa cuando, más allá de todo esto, más allá de encontrar el mapa motivacional de cada persona, de generar los incentivos apropiados para ese mapa motivacional, de tratar, como lo decíamos recién, de construir un espacio social sano que no contribuya negativamente en el ánimo de las personas, tratando de librar todo lo que se pueda de toxicidad de ese ambiente? ¿Qué pasa cuando queremos ir un paso más allá y construir una motivación verdaderamente sostenible? Y esto, como decíamos al principio, corre para los otros, pero si lo quieren, corre para uno mismo y para esa automotivación. Es ahí donde hablamos de la inspiración. Un gran desafío, y un desafío que decididamente no se construye en un único paso, sino que se va gestando paulatinamente. Los verdaderos líderes apuntan a lograr no solamente para sí mismos, por supuesto, nadie le puede transmitir a otro lo que no tiene para sí, sino que tratan de ayudar a sus colaboradores a encontrar un verdadero sentido de propósito. Una razón de ser que trascienda su día a día, un modelo de balance vital, algo que les dé respuesta al para qué hacen lo que hacen y cómo lo hacen. Desde este punto de vista, y nuevamente apuntando a lo estructural y a largo plazo, nunca dejemos de pensar tampoco que la motivación siempre es un fenómeno sistémico. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros tiene un verdadero balance vital que opera no solamente en términos de su profesión o del desarrollo personal, sino que opera en sus relaciones, en sus condiciones físicas, en su salud, que van armando una suerte de balance que hace que una persona sea más sensible o más insensible a los estímulos emocionales que recibe en su lugar. Y acá, si me permiten, voy a ir un paso más allá. Muchas veces algunos me han criticado por avanzar en este terreno y me dicen, bueno, pero esto ya es algo que no me compete, es algo que está fuera de mi órbita, no tiene que ver con mi organización. Yo apenas me puedo ocupar de algunas cosas como, bueno, el desarrollo personal, la profesión, el dinero en todo caso, pero yo no puedo ocuparme de lo que le pasa a esa persona de puertas hacia afuera de la empresa. A ver, vamos a ser realistas, está claro que muchas veces no podemos hacer eso, está claro que muchas veces está fuera de nuestro campo de responsabilidad y hasta que inclusive algunos lo podían interpretar como inmiscuirnos en aquello que no nos corresponde. Pero nunca dejemos de pensar que hay un desafío verdadero que está presente en todos los grandes líderes, que es hacer que las personas crezcan, se desarrollen, inclusive mucho, pero mucho más allá de aquel terreno que compartimos. No está de más, aún asumiendo que es un gran desafío, poder meternos en aquello donde podamos y donde nos permitan en contribuir con aquella persona a construir un balance vital más equilibrado en su vida. Y permítanme que les cuente algo personal, una historia que viví ya hace muchos años
con alguna joven colaboradora en aquel momento. Permítanme que les cuente la historia de Jimena, o en todo caso, la historia del violín de Jimena. En alguna época, cuando yo era un joven manager en el área comercial de una importante empresa de servicios de salud, tenía como directa asistente a una joven profesional muy talentosa, Jimena, que graduada con honores en una escuela de negocios en el campo del marketing, durante muchos meses, desde que se sumó a mi equipo, tuvo un desempeño impecable. Y de pronto empezó a tener un permanente deterioro, no tanto en lo concreto, en lo operativo, en lo diario, pero como que comencé a sentirla desganada con un montón de cosas, falta de iniciativa, poco proactiva, muy circunscripta a las cuestiones operativas, hasta inclusive en un determinado momento parecía haber perdido la alegría con la que cotidianamente abrazaba su trabajo. Un día, conversando con ella, entrando en forma indirecta en este terreno que decimos, me cuenta que había empezado a sentirse frustrada en algo que no tenía nada que ver con su trabajo, con su profesión, amaba su profesión, estaba contenta con el trabajo que hacía, con nuestra empresa, pero que había comenzado a sentirse frustrada porque desde muy pequeña había soñado con tocar el violín y si bien todavía era muy joven, creía que ya había alcanzado una edad en la que no iba a poder cumplir con ese sueño. Y que por supuesto que no pretendía en un determinado momento ni convertirse en concertista profesional ni nada que se le parezca, lo miraba siempre como una actividad discrecional, casi como un hobby, pero soñaba con tocar el violín y estaba convencida de que no iba a poder hacerlo. Y alguien me dice, bueno, pero esto qué tiene que ver con su rol como graduada en marketing y como parte de tu equipo comercial. Les acabo de decir, las personas operan en función de un balance vital. Bueno, lo cierto, y no por ser autorreferencial, simplemente para darles un ejemplo de esto que les contaba recién, en un determinado momento me dispuse a, tal vez en forma comedida, ayudar a Jimena. Con algo muy simple, sin decirle nada, le busqué un profesor de violín que quedaba muy cerca de nuestras oficinas y le reservé un turno para una clase gratuita para que pudiera poner a prueba su hobby muy rápidamente. Y deliberadamente ese turno superponía parcialmente el horario laboral de tal manera que al momento de anunciarle que le había reservado, que me había tomado la libertad de reservarle esta clase, iba de la mano con un explícito permiso para retirarse antes de nuestras oficinas los días esos. En principio recibió con escepticismo, tenía mucha confianza en mí, me era muy leal, de tal manera que no se enojó ni se sintió invadida, por supuesto que había un montón de otras cosas que, como decíamos, había explorado con anterioridad en nuestros diálogos cotidianos, pero se sintió totalmente sorprendida y hasta escéptica. Sin embargo, tan grande fue el impulso, y para serles honesto, tan pocas excusas dejé, que fue y tomó su primera clase, a la que luego siguió otra, y así alentada y sin yo olvidar de preguntarle cómo iba, comenzó con regularidad a cultivar eso que había sido su gran expectativa y su gran anhelo a nivel hobby durante mucho tiempo. El ánimo de Jimena cambió por completo.
volvió a ser al principio, recuperó su motivación y, oh casualidad, no a partir del tema laboral, a sentirse más completa como persona y al sentir, como decíamos hoy, que era capaz, aún en cualquier circunstancia, de poder cumplir con sus anhelos. Cuando una persona reaviva esas llamas de su motivación interior, el fuego se expande a lo largo de toda su vida. Por supuesto también en aquello que tiene que ver con su trabajo, con su profesión. O sea, no minimicen la posibilidad y la necesidad de comprometerse profundamente en aquellas cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente personal de sus colaboradores, cuando ellos los permitan, cuando ustedes hayan sabido ganar su confianza. Porque eso también es trabajo de un gran líder. Acuérdense, cuando tengan dudas de esto, del violín de Jimena y del efecto que esto produjo. Bueno, estimados, estamos entonces ya aquí llegando al final de esta nuestra clase sobre motivación. Espero que les hayan sido útiles estas ideas que compartimos, pero fundamentalmente espero que comiencen a ponerlas en práctica. Ya saben, como lo decimos siempre al final de este espacio, para cualquier consulta, para cualquier ampliación, para cualquier inquietud puntual de situaciones que estén atravesando en este terreno, donde quieran recibir algún tipo de orientación adicional, donde quieran hacer una consulta, no duden en contactarme. Allí en pantalla tienen un código QR con el cual tienen acceso directo a mi mensajería y gustosamente los voy a orientar en aquello que necesiten. Recuerden, la motivación es un factor fundamental, no solamente para el progreso individual de una persona, sino también para el desarrollo de aquellos equipos y aquellas organizaciones que lo contengan. Decididamente, una prioridad absoluta. Seguimos trabajando sobre estos temas, seguimos conversando, nos estamos viendo en breve. Chao, hasta pronto.